Para poder comenzar, es importante cuestionarnos acerca de lo que es la crianza. La crianza implica varias acciones. Por un lado, es la acción de criar a un ser humano, ayudarlo a desarrollarse, ayudarle a crecer. Desde el propio individuo, criar es adquirir gradualmente cortesía, modales y buena educación. La crianza como proceso es la acción que ejercen los cuidadores de las niñas y los niños a lo largo de su desarrollo, dentro de un espacio común que les permitiría estar a cargo, apoyando y orientando en el camino, hasta que se conviertan en adultos autónomos y que vale la pena enfatizar, debería ser un espacio lo suficientemente seguro. Para ejercer la crianza se requieren elementos indispensables, como el afecto, el sentido común, la capacidad para organizar y contener, habilidades sociales y de aprendizaje. Cómo se ejerce el proceso de crianza dependerá de cada ser humano, de su historia y de su experiencia en la propia crianza, los valores morales y éticos y las creencias que se van desarrollando a lo largo de la vida. Como cuidadores, debemos tener en cuenta que cada niño o niña es diferente y tiene un potencial biológico, tanto físico como psicológico individual. Es importante que como adultos en contacto y a cargo de niñas y niños entendamos esto y aprendamos a observar sus necesidades. Muchos investigadores se han dedicado a lo largo de los últimos 40 años a estudiar y comprobar la importancia de las interacciones de la diada cuidador-infante y su trascendencia en la vida. Se reconoce que esta interacción en la primera etapa de la vida es indispensable para la construcción de la mente humana y también como la forma en la que aprendemos a relacionarnos con nuestros cuidadores primarios va a estar influenciada de forma importante a lo largo de nuestra vida. No solo en la forma en la que interactuamos con otros, sino también en el desarrollo de nuestra personalidad y de nuestra autoestima. Por lo tanto, debemos ser conscientes de la trascendencia que tiene este proceso y que requiere un gran esfuerzo físico y emocional por parte de los adultos a cargo de las niñas y los niños. Cuando nacemos, somos de los pocos, por no decir de los únicos seres vivos que dependemos completamente de nuestros cuidadores primarios, de los adultos a nuestro alrededor para sobrevivir. Somos incapaces de satisfacer nuestras necesidades básicas, pero también de satisfacer nuestras necesidades emocionales y cognitivas. El ser humano está lleno de necesidades confusas y emociones incómodas que van apareciendo durante los días, muchas veces nos encontramos con la evidente realidad de ser imperfectos y buscar airosamente serlo. Sin embargo, cuando hablamos de parentalidad, este es el peor error. Es difícil no cometer errores, perdón. En diferentes partes del mundo e incluso en las especies se ha evidenciado la necesidad de construir y mantener un vínculo afectivo. Como seres humanos estamos equipados con intenciones positivas hacia nuestros seres queridos. A lo largo de los primeros años de vida, este vínculo se construye por medio de diferentes procesos hasta lograr en nuestra mente la permanencia del vínculo del objeto y transformarla hasta la capacidad de individualizarnos como seres humanos. En este periodo, el niño y la niña pasa de emitir conductas instintivas de búsqueda de proximidad a una figura que brinde protección y cuidado, a poder organizar un sistema de conductas de apego hacia una persona en particular. De esta manera, y de manera paralela en esta etapa, el niño va a desarrollar un sistema de conductas de exploración que va a tener la finalidad de extraer del ambiente el ambiente nuevo y transformarlo en algo familiar. El equilibrio de esto se va a denominar conductas de base segura, que podríamos simplificar como crianza segura. Por lo tanto, se requiere que cuidadores sensibles y comprometidos con la crianza puedan lograr promover la socialización y el aprendizaje y les permitan a los pequeños y pequeñas adquirir autonomía de forma gradual. Esto no solo se transmite por medio del cariño, que es la base de todo, sino también por medio de los cuidados durante la infancia, desde la alimentación y las caricias y otras conductas afectivas, hasta el cuidado de enfermedades y el apoyo en acontecimientos estresantes por los que vamos pasando a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de apego? Bowlby decía que el apego íntimo es el núcleo alrededor del cual se desarrolla la vida de una persona, no solo en la infancia como escolares, sino también en la adolescencia, en la adultez y en la vejez.
Y de esta forma, el apego íntimo nos da fuerzas para vivir y para poder ir hacia a lo largo de las acciones y de la vida en los demás. Si entendemos esto, nos damos cuenta que el vincularnos con otro es parte de la vida y nos ayuda a reconocer el mundo como algo seguro. Erik Erikson proponía que el primer año representaba la etapa de confianza y que la comodidad física y el cuidado eran fundamentales para el desarrollo del apego. En consecuencia, para creer que el mundo sería bueno y agradable. La importancia de la sincronía entre las necesidades del niño o niña y de los cuidadores es importante para la formación del vínculo seguro. Si esta no es adecuada, se produce un desajuste justo en las interacciones entre el cuidador y el pequeño. La confianza en uno mismo y por tanto la confianza en los demás se construye de forma invariable desde las primeras experiencias en la vida al confiar en la sensibilidad y disponibilidad de al menos un cuidador que responda a nuestras necesidades. Por lo tanto, el apego seguro se desarrolla gracias a la sensibilidad de los cuidadores principales ante las necesidades del bebé y a la disponibilidad que tienen de ellos. A eso justamente le denominamos sensibilidad. La sensibilidad se define como la capacidad del cuidador para percibir, interpretar y responder adecuadamente y a tiempo a las señales del bebé. Reconociendo todo esto, es que se han formado programas específicos para mejorar los vínculos de apego. Y justamente el círculo de seguridad es uno de estos, para lo que el doctor Iván Arango está aquí para mostrarnos. Entonces, voy a compartir un pequeño video y posteriormente él nos podrá explicar al respecto. Ser padres. Todos nos preguntamos si estamos haciendo lo correcto con nuestros hijos. Queremos proveer por sus necesidades y darles todo lo que podamos. Tratamos de combinar nuestra experiencia de cómo fuimos criados con los consejos de otros y nuestras propias creencias e instintos sobre cómo criar mejor a nuestros hijos. Y aún así, nos seguimos preocupando si estamos haciendo lo correcto. En un mundo que siempre nos está ofreciendo una nueva solución de cómo criar mejor a nuestros hijos, el Círculo de Seguridad para Padres está basado en décadas de investigaciones sobre el apego. En contraste con muchas perspectivas comportamentales, ofrece herramientas en nuestras relaciones para proveer una nueva forma de extender las necesidades de sus hijos, creando en ellos una seguridad permanente y mayor satisfacción para usted. La gráfica de El Círculo se ha creado para guiarle en qué observar, para entender el comportamiento de sus hijos y guiarle en proveer por sus necesidades. En realidad, esto es sencillo. Personas de todas las edades tienen necesidades de apego. Estas necesidades pueden ser divididas en 3 grupos. Miremos a este niño. Primero, él necesita sentir la libertad y seguridad para salir a explorar su mundo. Segundo, él necesita sentirse confiado de que cuando lo requiera siempre puede regresar por consuelo y protección. Tercero, él necesita que quien lo cuide esté en control de una forma bondadosa. 3 necesidades básicas que se pueden describir como saliendo en el círculo, regresando en el círculo y siendo las manos en el círculo. Veamos esto en mayor detalle. Cuando los niños se sienten seguros y apoyados, ellos quieren salir a descubrir su mundo. Cuando salen, necesitan saber que apoyamos su exploración, que estamos allí para cuidar de ellos, alegrarnos por ellos, ofrecerles ayuda cuando la necesitan y que estamos listos a disfrutar con ellos de sus nuevas aventuras. Y cuando regresan, necesitan que nosotros podamos llenar su vaso emocional. Esto significa organizar sus emociones, dejarles saber que nos alegra recibirlos, protegerlos, consolarlos y entenderlos. La llave de ser padres es mantenernos fuertes y bondadosos, sabiendo cuándo apoyar el que salgan a explorar y cómo estar disponibles a recibirlos cuando regresen. Es indispensable que aprendamos a identificar las necesidades de nuestros hijos de esta manera, porque interpretarlas de una manera incorrecta o no reconocerlas por completo puede causar dolor y frustración. Todos sabemos qué tan mal se puede sentir cuando queremos explorar y no nos dejan, o cuando queremos apoyo emocional y nos mantienen a cierta distancia.
o simplemente no tener a alguien quien pueda ser firme, bondadoso y lo suficientemente sabio para entender qué es lo que necesitamos, especialmente cuando nos sentimos perdidos, confundidos o fuera de control. En general, el comportamiento positivo o negativo de un niño está basado en qué tan seguros y protegidos se sienten. Por esto, es que cuando un padre aprende a reconocer y responder de esta manera a las necesidades del niño en el círculo, es de esperar que ellos se comporten bien. Y como nuestras necesidades en el círculo nunca desaparecen, aprender a leer las señales puede ayudarle a entender y proveer por las necesidades de otras personas, incluso sus propias necesidades. Esto es todo. Solo recuerde que en todo momento su niño está en algún lugar en el círculo, esperando que usted provea por una necesidad. Apoya mi exploración, recíbeme cuando te busco, sé las manos que me mantengan seguro, manteniéndote en control y comprometido a hacerme sentir esa conexión emocional. Y por favor, recuerde esto, no existe una crianza perfecta. En el círculo de seguridad nos hemos dado cuenta que ser lo suficientemente bueno es suficientemente bueno. Todos tendremos momentos en que no vamos a ver o proveer por las necesidades de nuestros hijos. Bienvenidos al club. Pero si podemos atender sus necesidades la mayoría de las veces, el resultado será niños y padres saludables, felices y más seguros. Bueno, muchas gracias por darnos la posibilidad de compartir con el público este tema que, como nos comentaba la doctora Paulina Vázquez, es más que relevante. Y nos compartía, antes de que miráramos el video, una serie de em, información y de conocimiento que hay al respecto de la crianza, ¿no? Y cómo en la crianza o alrededor de la crianza se gesta el desarrollo del individuo y se gesta también la posibilidad de relacionarnos no solamente con nosotros mismos, sino con las otras personas, y se mm, organiza la forma en la que vamos a mm, cooperar o no con otros seres humanos. Y es decir, que en la crianza no solamente se juega el desarrollo de una persona, sino que también se desarrolla las formas en las que como individuos vamos a interactuar con un grupo. Eh, la crianza también tiene que ver con cómo se articula y cómo se entreteje las redes, la red de apoyo social, eh, y en función de eso, cómo nos va a cada uno también en la vida. Nosotros acabamos de ver un video que muestra un modelo, es decir, una propuesta de cómo intentar favorecer una experiencia de crianza segura. Como nos contaba Paulina, ¿no? Crianza segura implica cómo construir relaciones de confianza y relaciones de acompañamiento, que a diferencia de otros modelos en donde lo que se propone es una como secuencia de acciones, premios y castigos en relación a la crianza, lo que se propone es cómo como padres o como cuidadores podemos acompañar la experiencia del desarrollo de nuestros hijos o nuestras hijas en la crianza. Y una de las cosas que nos mencionan es cómo actualmente hay una gran preocupación por ejercer una crianza perfecta, sin equivocaciones, ¿no? Todos como, hay que decir que la gran mayoría de los padres y de las madres y de los cuidadores, de las personas que están a cargo del cuidado de niños y de niñas, eh, quieren y aman profundamente a sus hijos. Realmente hay muy pocas personas que tienen una intencionalidad negativa con respecto a la crianza, y que la gran mayoría de las personas queremos lo mejor para nuestros hijos. Sin embargo, la
Lo que sucede con respecto a la crianza es que, por un lado, existe la presión por no equivocarnos y por otro lado existe toda una serie de mandatos y de mensajes al respecto de qué debemos de hacer, cómo debemos comportarnos como cuidadores en la crianza, y actualmente hay mucha información y mucha literatura al respecto de cómo criar, qué hacer, qué no hacer. Pero la crianza es una experiencia que se recrea de manera a veces automática, de manera poco consciente en los cuidadores. Es una experiencia que se aprende en el momento de la vida cuando uno fue criado, y cuando uno se convierte en padre o madre, entonces se activan lo que llamamos como memorias de procedimiento, y muchas de las experiencias de la crianza se activan de forma automática. Es muy común que muchos padres y madres pensamos, yo cuando esté criando a mis hijos o a mis hijas, no quiero repetir lo que yo viví cuando fui criado. Y de repente nos damos cuenta que casi sin darnos cuenta ya lo recreamos, ya lo repetimos, ¿no? Muchas veces decimos, yo no quiero hacer lo que yo experimenté cuando yo estaba pequeño. Y de repente me sale en automático. Y es por eso que cuando hablamos de crianza segura, es importante poner sobre la mesa que estamos hablando de un estado mental en el que el cuidador acompaña el desarrollo y las experiencias de los hijos. Y aquí entonces es importante decir que, como veíamos en esta propuesta, los seres humanos desde que nacemos hasta el último de nuestros días andamos haciendo dos cosas eh, a lo largo de la vida. Uno es explorar, y después de que exploramos regresamos a algún lugar que inicialmente en nuestros primeros momentos de la vida no es un lugar, regresamos a una persona, que es la persona que nos cuida y que con quien estamos la mayor parte del tiempo. En ese salir a explorar el mundo y regresar con esa persona, de quien esperamos que tenga la posibilidad de representar nuestro refugio seguro y nuestra base segura para salir y regresar después de que exploramos, pueden suceder distintos tipos de experiencias. Puede que nosotros salimos a explorar el mundo y regresamos a compartir las experiencias que tenemos de la exploración, en la exploración, con esa persona que nos cuida. Y en ese reencuentro pueden pasar, hay distintos tipos de trayectoria, ¿no? Es decir, el encuentro que ocurre con el cuidador, con nuestro padre o con nuestra madre, cuando salimos, cuando regresamos de explorar el mundo. Puede que encontremos a un cuidador o a un padre o una madre que es sensible, como nos decía Paulina. ¿Sensible a qué? A poder identificar qué es lo que necesitamos, qué es lo que los niños necesitan cuando salen a explorar y cuando regresan. Porque los seres humanos, a lo largo de toda la vida, necesitamos, mientras exploramos, no solo el espacio físico, sino también luego nuestra propia mente, o intentamos explorar la mente de las otras personas con quienes estamos en relación. Tenemos necesidades que se mantienen a lo largo de la vida, necesidades de que alguien esté pendiente de nosotros mientras exploramos, alguien que apoye nuestra exploración, alguien que se divierta con nosotros y alguien que se alegre con nosotros por el solo hecho de que existimos. Esas son las necesidades básicas de los niños pequeños, de los niños cuando salen a explorar el mundo. Porque si un niño sale a explorar primero el cuarto, luego el barrio, luego la calle o luego cualquier experiencia en un espacio físico, si no hay un adulto que esté ahí al pendiente de cómo le va al niño en el momento de la exploración, al niño le pueden pasar una serie de cosas que lo pueden poner en riesgo. Entonces se necesita que haya un cuidador
pendiente de la exploración. Se necesita que haya un cuidador, un padre o una mamá, también ayudando la exploración si de repente se cae, si de repente se tropieza, si de repente no sabe cómo hacer algo. Se necesita que haya un cuidador ahí para ayudarle en lo que va aprendiendo. Y cuando los niños regresan porque o se cansan o necesitan reabastecerse de contacto emocional y regresan a uno o al cuidador, a uno como padre, a uno como madre, también tienen necesidades. Necesidades de ser consolados, necesidades de ser protegidos, necesidades de que también nos divertamos con ellos cuando regresan de explorar y nos traen o nos señalan algo que les llamó la atención, y la necesidad de ayudarles a organizar sus emociones. Es en este ir y venir, en este salir a explorar el mundo y en este regresar al cuidador, en el que se aprenden muchas cosas, en el que se aprende a pedir ayuda y a poder dar ayuda, ¿no? En el que se aprende que las emociones se pueden experimentar, que las emociones se pueden nombrar y que las emociones también se pueden pensar. Muchas de las dificultades que tenemos como adultos es que a veces ni sabemos cómo se llama lo que nos está pasando. A veces las emociones son tan intensas y tan poco conocidas y tan poco nombradas y reflexionadas que a veces las emociones se limitan la capacidad o la posibilidad de reflexionar sobre ellas, y entonces vienen las conductas impulsivas. La posibilidad de pensar sobre las emociones, la posibilidad de nombrar y entender qué es lo que nos pasa, qué es lo que necesitamos, es algo que se alcanza en estas experiencias de salir a explorar el mundo y regresar con el cuidador, que nos acompaña en la exploración y en el regreso, y que nos puede ayudar a entender y a nombrar y a compartir las emociones y las necesidades. Uno no nace sabiendo cómo se llaman las necesidades o cómo comunicar las necesidades emocionales. Eso es algo que uno aprende con el cuidador. Y aprendemos en los cientos de miles de millones de veces que en la infancia temprana ocurre esta experiencia de exploración y de regreso. Y que entonces pone sobre la mesa uno de los aspectos importantes para conocer en los padres y en las madres y en las personas que están cuidando y criando a los hijos, que sobre todo se trata de acompañar las necesidades y de acompañar las emociones de los niños. Que los niños no saben comunicar. En teoría y con la experiencia van aprendiendo a comunicar en la medida en que uno va aprendiendo a nombrar las cosas y uno va aprendiendo a hablar. Pero al principio, la manera de entender y de tratar de responder a las necesidades de los niños pasa por tratar de sintonizarnos y conectar, dar respuesta a la necesidad de conexión que tienen nuestros hijos cuando exploran el mundo y cuando regresan. Y esa posibilidad de conectar nos da como padres la posibilidad de acompañar sus emociones. Si se sienten contentos, si se sienten preocupados, si se sienten temerosos, si se sienten alegres. Es el estado mental del cuidador el que permite acompañar esas emociones. Y para los padres, las emociones más difíciles de acompañar son las emociones negativas. Cuando los niños están cursando por momentos de mucha frustración, requieren que uno como adulto les ayude a tratar de organizar sus emociones. Y organizar sus emociones requiere que uno las acompañe, que uno no trate de suprimirlas lo más rápido posible. Porque un berrinche o un enojo intenso en un niño es difícil de acompañar para un adulto.
Y para poder acompañar esos estados emocionales intensos, primero se necesita que el adulto se dé cuenta de las dificultades que está teniendo para acompañar esas necesidades de los hijos. Decíamos o veíamos en el video que la crianza se recrea en función de cómo fuimos acompañados por las personas que nos cuidaron cuando nosotros estábamos pequeños. Y esa experiencia es la que nos facilita o nos limita el acompañamiento de las necesidades de nuestros hijos, ahora que nos toca a nosotros criar. Y entonces es necesario pensar que la crianza segura, la crianza para poder construir relaciones de confianza, que los niños confíen en que hay otras personas con quienes pueden suceder cosas buenas, hay otras personas a quien se puede recurrir para solicitar ayuda y para cooperar. Eso es consecuencia de la experiencia que viven con nosotros. Y nosotros como padres estamos en mayor o en menor posibilidad de hacer eso en función de cómo nos fue a nosotros cuando fuimos criados. Y si fuimos acompañados o no en nuestras emociones. Un niño aprende muy chiquito a no comunicar de manera clara y correcta sus necesidades. Si la comunicación de sus necesidades, si las señales que le envía su cuidador le producen incomodidad al cuidador. Desde muy pequeños, desde los 11 meses de edad, aprendemos a hacer eso. Si un niño reconoce en la expresión facial, en la postura, en las señales no verbales que observa del cuidador, cuando señaliza, me la estoy pasando mal, aprende a encontrar estrategias para poder estar cerca del cuidador sin generarle incomodidad al cuidador o al papá y a la mamá. Y desde muy temprano aprendemos si podemos compartir nuestras emociones y nuestras necesidades o no. Y eso es muy importante porque entonces cuando estos niños o cuando uno es niño y aprende que hay necesidades y emociones que no es posible que uno lo acompañe, cuando uno se vuelve padre o madre, es difícil entonces acompañar a los hijos cuando expresan las mismas necesidades con las que uno no fue acompañado en la infancia. Entonces, se requiere que los padres y las madres nos demos cuenta del estado mental que se nos activa de manera no consciente cuando estamos frente a una necesidad exploratoria o a una necesidad de recibir a nuestros hijos. Porque ese estado mental, que tiene que ver con nuestro propio pasado, significa que frente a las necesidades que no implican ningún riesgo que vemos en nuestros hijos, por ejemplo, un niño que llora, el llanto de un niño para un adulto en realidad no supone ningún riesgo alguno, a menos que uno de adulto, cuando estaba pequeño y cuando uno experimentaba llanto, lo que uno experimentaba con el cuidador es que uno no podía llorar, o uno no se podía enojar, o uno no podía sentir vergüenza. Si cuando nosotros estábamos pequeños experimentamos eso cuando fuimos criados, ahora que nos toca criar, no vamos a saber muy bien qué hacer con el llanto, la frustración, la vergüenza, el enojo de nuestros hijos, porque no sabemos bien qué hacer con esa emoción, con esa necesidad. Y entonces vemos riesgos donde no los hay. Y por mi propia experiencia, cuando fui criado, ahora que soy padre y experimento y necesito acompañar la necesidad de mi hijo, puedo yo entrar en un estado mental de incomodidad que no me permite conectar con las necesidades de mis hijos. Y entonces me retiro, me desconecto. Y al desconectarme, no acompaño la necesidad emocional de mi hijo. No le ayudo a navegar
la emoción. No le ayudo a aprender poco a poco y cientos de miles de veces a reflexionar sobre lo que son las emociones y las necesidades difíciles. Entonces, crianza segura en realidad requiere de eso, de que los adultos, los padres y las madres, nos demos cuenta de qué nos pasa a nosotros con las emociones y las necesidades de nuestros hijos y qué nos permite acompañar y dar respuesta a las necesidades. ¿Qué es lo que nos permite mantener una manera de estar en la crianza? ¿Qué es lo que se necesita para construir relaciones de confianza? Se necesita que los adultos en la crianza nos mantengamos en un lugar que en este modelo se llama las manos. Uno es las manos que de donde salen y a donde regresan los hijos, y que nos mantengamos en ese lugar con la suficiente bondad, con la suficiente fortaleza, con la suficiente sabiduría para responder a las necesidades de nuestros hijos siempre que sea posible, y hacernos cargo cuando hay que hacerse cargo. Hacerse cargo es brindarle a los hijos la experiencia de que no todo el tiempo vamos a poder estar ahí para satisfacer sus necesidades, porque como padres y como adultos también tenemos otras tareas, también tenemos que hacer otras cosas. Y no todo el tiempo el resto del mundo y el resto del grupo social va a estar respondiendo a sus necesidades siempre. Hacerse cargo le procura al niño experiencias de frustración. Esa frustración la aprenden con nosotros, los padres. Pero si cada vez que sea posible seguir las necesidades de nuestros hijos, tenemos la intención de acompañar sus emociones, nombrarlas, tolerarlas, pensarlas, nuestros hijos van aprendiendo a que, así como hubo un otro que frente a mis necesidades fue bondadoso, grande, firme, y me acompañó en mis necesidades, ahora yo puedo hacer eso conmigo mismo, porque lo aprendí a hacer con un otro. Alguien me enseñó cómo se hace eso, y ahora yo lo puedo hacer conmigo mismo, ¿no? Entonces, lo que sucede es que en función de nuestra propia experiencia de crianza, cuando nos toca criar, podemos experimentar incomodidad frente a necesidades de nuestros hijos que no suponen ningún riesgo. Pero esa experiencia de incomodidad hace que perdamos el equilibrio entre mantenernos grandes, fuertes, sabios y bondadosos, y nos podemos volver hostiles o nos podemos poner muy frágiles y colapsar frente a las necesidades de nuestros hijos, o nos podemos volver ausentes. La hostilidad, la fragilidad y colapso y la ausencia en la crianza produce mucho temor en nuestros hijos y aprenden no a tenerle miedo al peligro, que eso es bueno y eso ayuda a sobrevivir, sino que aprenden a tenernos miedo a nosotros, y eso no les ayuda, porque en el temor que desarrollan frente a quien está ahí para cuidarlos, encuentran otras maneras de esconder sus necesidades, no comunicar lo que necesitan, o estrategias para siempre necesitar de una otra persona que esté ahí para resolverles sus dificultades. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que es importante como compartir con el auditorio es que todos los papás y todas las mamás, en la gran mayoría de los casos, queremos lo mejor para nuestros hijos y amamos profundamente a nuestros hijos. Las dificultades en la crianza tienen que ver con nuestra propia experiencia de cómo fuimos criados, y que no hay crianza perfecta, y que esta propuesta de acompañar las necesidades de nuestros hijos requiere de darnos cuenta en qué estado mental entramos
frente a las necesidades de nuestros hijos, y entonces poder elegir si le hago caso a mi incomodidad que tiene que ver con mi propio pasado, que no corresponde a los riesgos en el presente cuando estoy con mis hijos. Y si le hago caso a esa incomodidad que tiene que ver con mi pasado, entonces me retiro y no doy cuenta de atender y de ser sensible, como nos decía la doctora Paulina. O elijo y me doy cuenta que mi incomodidad hoy tiene que ver conmigo, no con la intencionalidad que a veces atribuimos a nuestros hijos por nuestra propia incomodidad. Muchas veces le atribuimos intencionalidad negativa a las conductas y a las necesidades de nuestros hijos, cuando no las hay. Y entonces, si yo me doy cuenta de eso, puedo elegir quedarme y acompañar las emociones y las necesidades agradables y las necesidades no tan agradables. Esa elección de quedarme a acompañar los momentos difíciles para mí, en mis hijos, es lo que cientos de miles de veces, esa experiencia es la que le da y permite el aprendizaje de que las emociones se pueden experimentar. Las emociones no son ni buenas ni malas por sí solas, nos informan. Y la relación con otras personas incluye momentos de encuentro y muchísimos momentos de desencuentro y de ruptura. Pero las rupturas no necesariamente significan el colapso y la terminación de la relación. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba pequeño hubo un otro con quien experimenté eso, con quien experimenté que la mayoría de las veces estaba ahí para sintonizar conmigo e intentar dar respuesta a mis necesidades. Y que, como nos ocurre a la gran mayoría de los padres y las madres, a veces nos vamos a dar cuenta y vamos a poder leer cuáles son las necesidades. Y muchas veces no. Y cuando no nos damos cuenta o no podemos sintonizar con lo con lo que los hijos están necesitando, esos momentos se llaman momentos de ruptura. Pero si los padres mantenemos el equilibrio de ser grandes, fuertes, sabios y bondadosos, en acompañar las necesidades cuando sea posible y hacernos cargo, entonces vamos a experimentar o haber experimentado lo que es la reparación. Que es que mis padres se equivocaban, mis padres no le atinaban a lo que yo necesitaba, pero ahí estaban con la intención positiva de conectar conmigo. Y eso es lo que ahora que yo soy adulto, es a lo que puedo recurrir cada vez que tenemos una necesidad como adultos o necesitamos conectarnos con nuestros hijos para la crianza. Nunca es tarde para aprender a encontrar un estado mental de confianza y de seguridad en la crianza con los hijos. Importante saber que no nos va a salir a la primera. Por ahí de la vez número 1500 que seguimos intentando, vamos como padres poco a poco aprendiendo a cómo estar y cómo acompañar las necesidades de nuestros hijos. Y también sabemos que no siempre vamos a estar ahí, pero si mantenemos la intención positiva y la mayoría de las veces que podemos acompañar sus necesidades, lo intentamos, eso resulta ser lo suficientemente bueno para nuestros hijos, que es una de las preocupaciones que acompañan a los padres y a las madres cuando estamos criando. ¿Qué tengo que hacer para que esta experiencia de la relación con mi hijo sea lo suficientemente buena? No me quiero equivocar, pues me voy a equivocar. Pero ¿qué es lo suficientemente bueno? Mantener la intención de conectar con nuestros hijos y de seguir sus necesidades y acompañar sus necesidades. Bueno, en general son algunas de las ideas que queríamos poner
en la mente de los cuidadores, los padres y las madres y las personas que estamos en lugares de cuidado en relaciones, porque esto sucede no solamente en las relaciones de crianza, esto sucede en las relaciones entre las personas a lo largo de toda la vida, cuando lo que hay en medio de las personas que están en relación es el cuidado. Y esto ocurre con los amigos, esto ocurre con los padres, esto ocurre con las parejas, esto ocurre con los pacientes y las personas que consultan al sector salud. Entonces, es una reflexión más que pertinente e importante que no solo tiene el alcance de la crianza segura, sino de cómo construir relaciones seguras, relaciones de confianza en donde encontramos y experimentamos que es en la relación con las otras personas, donde vamos a poder construir experiencias de acompañamiento. Es en la relación con las otras personas donde resolvemos nuestras dificultades con los otros y con uno mismo. Y es en las relaciones donde sobrevivimos como grupo, como especie. Es desde aquí, desde donde se construye un tejido social de mayor tolerancia, de mayor bondad, de mayor reflexión, de menor reactividad, que es una necesidad más que pertinente en estos momentos en la experiencia humana, no solamente en este país, sino en muchos lugares en el mundo ahora que necesitamos de relaciones diferentes, de relaciones de mayor confianza y de mayor bondad. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti, Iván, por estar acá hablando de esto. La realidad es que es un tema súper importante, como bien nos mencionaste, y terminas con broche de oro de toda la necesidad que tenemos ahora de reivindicar lo que es la relación con el otro y lo importante que esta relación con el otro hace para poder tener un mundo mejor, ¿no? La teoría del apego y el círculo de seguridad, desde donde yo lo he aprendido, pues me ha dado también esperanza para saber que siempre se puede hacer mejor y que esto que aprendimos cuando éramos pequeños pues puede ir siendo dinámico y mejorando a lo largo del tiempo. Entonces, pues es un placer estar contigo, poder estar con todo el público hablando de esto. Si hay alguna pregunta, pues estaremos atentos a responderla. Gracias a todos, que tengan buena tarde. Muchas gracias.